Ya sabes, en la historia antigua, la gente exagera las cifras constantemente, pero no esta vez. Hubo un rey que convocó a casi 2 millones de personas a una sola campaña militar. Y la confianza que impulsó esa decisión aún parece increíble, incluso para los estándares actuales. En el año 612 d.C., la poderosa dinastía Sui de China, bajo el emperador Yang Di, lanzó una invasión de Goguryeo a una escala que el mundo casi nunca había visto. ¿Cómo puede un imperio del siglo VII, sin radios, telégrafos, camiones ni ferrocarriles, organizar, dirigir y alimentar a una masa humana del tamaño de un país entero? ¿Cómo entregar alimentos a cada unidad, asegurar agua potable y mantener las líneas de suministro a lo largo de cientos de kilómetros? Parece realmente imposible si lo piensas. Pero Yang Di tenía una ambición audaz, casi peligrosa, que le hacía creer que podía forzarlo a funcionar. En su mente, se suponía que sería simple: una superpotencia colosal, arrasando un pequeño estado fronterizo. Y, sin embargo, casi todo su ejército desapareció en una sola campaña. En los valles cercanos al río Salsu, Goguryeo desató una de las emboscadas más devastadoras de la historia militar. Una operación tan precisa y brutalmente eficiente que menos de 2.700 soldados chinos lograron regresar a casa. Esto representa una tasa de bajas superior al 99%. Si llevas un tiempo viendo este canal, probablemente ya sepas por qué. Pero veamos si aciertas. Bienvenido a Relic and Record, tu espacio diario para descubrir batallas olvidadas, giros inesperados y los puntos de inflexión que transformaron imperios enteros. Si eres nuevo, suscríbete para que podamos seguir ofreciéndote estas historias épicas a diario. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente en Salsu? ¿Por qué el emperador Yang Di se embarcó en una campaña que superó con creces los límites tecnológicos de su época? ¿Cómo creó Goguryeo la zona de aniquilación perfecta en Salsu? ¿Y cómo cientos de miles de hombres desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos? Profundicemos en el tema. Tras siglos de división, caudillos, reinos rivales y constantes luchas, la dinastía Sui finalmente unificó toda la región. Y con esa unificación surgió una creencia muy antigua, casi una tradición. Si se quiere ser un verdadero imperio, un auténtico imperio, hay que tratar con los vecinos independientes. No existía una política de vecindad amistosa. Se los obligaba a someterse o se los eliminaba por completo. Y Goguryeo se interponía en el camino de ese sueño. Goguryeo controlaba toda la extensión de territorio entre China y la península de Corea. Estratégicamente, era como una gigantesca puerta cerrada. Y cada vez que China intentaba expandirse, Goguryeo era quien bloqueaba el paso. Eso los convertía en el mayor obstáculo geopolítico al que se enfrentaban los Sui. El emperador Yang Di, quien heredó tanto el trono como esta mentalidad expansionista, estaba convencido de que solo había una solución. No le interesaban las negociaciones ni la presión suave. Quería un golpe decisivo, algo tan contundente que nadie pudiera resistirlo. Así que, en el año 612 d.C., decidió lanzar una campaña tan grande, tan increíblemente masiva, que aún hoy desconcierta a los historiadores. Creía que bastaría con las cifras, el tamaño, una oleada de efectivos. ¿Y esa oleada? Fueron 1,13 millones de soldados en primera línea. Ahora, deténganse un momento. Imaginen un estadio de fútbol con capacidad para 70.000 personas. Multipliquen eso por 16. Esa es aproximadamente la cantidad de soldados. Y si sumamos los equipos de suministro, ingenieros, trabajadores de campamentos, constructores de campamentos, conductores de carros, todos los necesarios para mantener con vida a ese ejército monstruoso, el total se acerca peligrosamente a los 2 millones de personas en movimiento, una marea humana que se extiende hasta el horizonte.
Yang Di dirigió personalmente el asalto principal. Eso significó que todos los generales bajo su mando sintieran una enorme presión política. Entregar resultados rápidos, no cuestionar el plan, no bajar el ritmo. Y cuando los comandantes actúan guiados por el miedo en lugar de por la estrategia, bueno, ya se puede adivinar a dónde nos lleva esto. Esta fuerza gigantesca, destinada a garantizar la victoria, ya se estaba convirtiendo en un lastre. Cuanto mayor era el ejército, mayor era la carga logística. Y cuanto más se prolongaba la campaña, más rápido los aplastaría esa carga. Me explico. Transportar 1,13 millones de hombres a lo largo de cientos de kilómetros implicaba una red de abastecimiento tan sólida que bien podría haber sido un segundo ejército. Cada día, cada soldado necesitaba agua, grano y algún tipo de proteína. A esto se suman los caballos, decenas de miles, que necesitaban forraje. Al hacer los cálculos, las necesidades diarias de abastecimiento se vuelven casi imposibles de visualizar. Se trata de miles de toneladas de comida y agua que de alguna manera tuvieron que transportarse por terrenos accidentados, utilizando únicamente animales de carga, carretas y mano de obra humana. Mucha gente cree que los Sui marcharon con este gigantesco ejército a través de tierras áridas interminables porque simplemente lo decidieron. Pero la verdad es que los Sui tenían la plena intención de confiar en la armada. De hecho, se suponía que la armada sería la columna vertebral de toda la operación. Sin ella, la campaña habría sido imposible desde el primer día. Los barcos eran la única solución práctica. Entonces, ¿qué salió mal? De hecho, el emperador Yang Di reunió una de las flotas más grandes que Asia Oriental haya visto jamás. Decenas de miles de barcos. Y, dependiendo de cómo se cuenten todos los transportes de tropas, barcazas de suministro y embarcaciones auxiliares, es posible que fueran incluso más. La idea era sencilla sobre el papel. Primero, la flota saldría del mar de Bohai, frente a la costa noreste de China. Luego, rodearía la gran península de Liaodong, con forma de gancho. Y una vez tras el cinturón defensivo de Goguryeo, desembarcarían. ¡Bum! Goguryeo se encuentra atrapado entre dos fuerzas enormes. Un ejército Sui marchando por tierra y otro ejército que aparece repentinamente tras ellos desde el mar. Si el plan hubiera funcionado, esto no iba a ser una tarea ardua de varios años. Podría haber terminado en unos meses. Pero Goguryeo no era ciego. Sabían exactamente lo que Yang Di intentaba lograr. Goguryeo llevaba generaciones luchando contra dinastías chinas y conocían su geografía como la palma de su mano. ¿Y la costa allá arriba? Es brutal. Hablamos de ensenadas estrechas que entumecen a los barcos como un cuello de botella. Aguas poco profundas, donde un solo giro equivocado puede encallar una galera. Vientos que cambian de dirección como si alguien accionara un interruptor. Plataformas, rocosas que acechan justo debajo de las olas y zonas de desembarco tan estrechas que no se pueden descargar decenas de miles de tropas sin sembrar el caos. Para una flota tan grande como la de los Sui, esta era una gran carrera de obstáculos natural. Y Goguryeo la empeoró aún más. Reforzaron la costa con tanta fuerza que casi parecía una versión medieval del alambre de púas. Fortalezas de piedra se alzaban justo encima de las playas del desembarco. Muros y torres estaban posicionados para desatar descargas en cuanto cualquier barco se acercara demasiado. Se instalaron catapultas para destrozar los barcos, incluso antes de que llegaran a la orilla. Los arqueros esperaban seguros tras las fortificaciones de tierra y las lanchas patrulleras se movían por los estrechos canales como cuchillas ocultas en la oscuridad. Así que, cuando la armada Sui finalmente llegó a esos cuellos de botella, se dirigían directamente hacia una emboscada perfectamente preparada.
Los registros históricos, tanto chinos como coreanos, describen un caos total. Las tormentas azotaron sin previo aviso, destrozando los barcos. Las galeras se volcaron y se balancearon en las aguas poco profundas, algunas volcando antes de siquiera poder ajustar su rumbo. En los estrechos y abarrotados canales, los buques chocaron entre sí, convirtiendo la flota en una maraña de cascos rotos. Luego, llegaron las flechas incendiarias. Secciones enteras de la armada estallaron repentinamente en llamas, iluminando la costa. Todo intento de desembarco terminó en desastre. Los oficiales fueron aniquilados casi en cuanto pusieron pie en tierra, y las formaciones que quedaban simplemente se disolvieron antes de que nadie tuviera la oportunidad de reagruparse. Fue una derrota tan vergonzosa que escritores posteriores intentaron a veces suavizar las cifras. Y así, sin más, cada soldado tuvo que ser abastecido por tierra. Pero ¿qué tipo de rutas terrestres había disponibles? Senderos de tierra, accidentados. El ejército se abría paso a través de pasos de montaña tan estrechos que solo unos pocos carros podían avanzar a la vez, convirtiendo cada kilómetro en un cuello de botella. Abajo, en los valles, el terreno pantanoso se tragaba ruedas y animales por igual. Incluso los puentes eran un problema, rudimentarios cruces de madera que se rompían bajo el peso de las caravanas. Las cuadrillas de caminos trabajaban sin descanso solo para mantener las rutas apenas transitables, y aún así se quedaban atrás. Y todo esto tenía que soportar el transporte de suministros a cientos de kilómetros. Y aquí es donde Goguryeo demostró lo bien que entendían la situación. No se precipitaron en una gran y gloriosa batalla. En cambio, libraron la campaña bajo sus propios términos. Lenta, paciente y precisa. Usaron el tiempo y el espacio como armas. Dejaron que los Sui se adentraran cada vez más en su territorio mientras devastaban la tierra silenciosamente. Utilizaron tácticas de tierra arrasada, destruyeron puentes, vaciaron aldeas, bloquearon pasos y obligaron a los Sui a avanzar a rastras mientras se quedaban sin comida. Pozos fueron envenenados, campos ardieron en llamas, los almacenes de grano fueron vaciados. El ganado desapareció entre las colinas. El ejército Sui ya no se movía por un país, se movía por un páramo. Cada día que el ejército avanzaba, la situación empeoraba. Los suministros que traían se reducían cada hora, y cada paso que se adentraban en territorio enemigo reducía cada vez más sus líneas de suministro. Era el contraataque perfecto para un mega ejército. Sin alimentos locales, los Sui tenían que cargar con todo. Y a esta escala, todo era imposible. Y por si fuera poco, el propio ejército Sui se estaba desmoronando desde dentro. Una gran parte de esos 1,13 millones no eran voluntarios ni soldados experimentados. Eran reclutas, muchos de ellos forzados a abandonar sus hogares. Y cuando los hombres no quieren estar allí, se produce baja moral, baja disciplina y una lealtad casi nula hacia los comandantes que los lideran. Si a eso le sumamos el hambre, el agotamiento y las enfermedades, la gente empezó a irse. La deserción se convirtió en un problema constante. Las unidades se redujeron incluso antes de llegar a territorio enemigo. Algunos soldados simplemente se desplomaron de agotamiento. Otros se perdieron en la noche y nunca regresaron. Para cuando estos hombres se acercaron a la región de la actual Pyongyang, su preparación para el combate ya se había visto gravemente afectada. Era Eulji Mundeok, el comandante de Goguryeo, quien luchaba contra los Sui, no en el campo de batalla, sino en la línea de suministro. Comprendía perfectamente dónde estaba el punto débil del imperio, y lo atacaba una y otra vez.
Los Sui ni siquiera podían asegurar los puntos estratégicos clave que necesitaban en Liaodong. Esas fortalezas los ralentizaban, consumían sus recursos y los obligaban a perder un tiempo precioso. Y recuerden, cada día extra en el camino significaba más comida consumida, más caballos muertos, más soldados desplomados. Ese retraso engañó al emperador Yangdi, quien pensó que sus comandantes no estaban siendo lo suficientemente agresivos. Quería resultados rápidos, así que presionó a sus generales para que dividieran la fuerza, enviando 302.000 hombres como punta de lanza para avanzar hacia Pyongyang. Y esa decisión selló su destino. Esta vanguardia ya era la más alejada de los centros de abastecimiento, por lo que fueron los primeros en sentir el peso del hambre y el agotamiento. La presión del emperador para avanzar más rápido solo empeoró las cosas. Para cuando llegaron al río Salsu, estos hombres ya no eran un ejército poderoso. El comandante de Goguryeo, Eulji Mundeok, comprendió algo que los comandantes Sui desconocían sobre sí mismos. Eran agresivos, impacientes y estaban sometidos a una enorme presión política para ganar rápidamente. Sobre todo, tipos como Yu Jongwen, de alto rango, ambiciosos y aterrorizados de parecer débiles ante el emperador Yang. Eulji observó todo eso y dijo: «Perfecto, me viene bien». Así que empieza a dar un espectáculo, una clase magistral de retirada controlada. Cada vez que Sui avanzaba, sus tropas retrocedían lo justo para que pareciera que estaban a punto de derrumbarse. Y cada vez que Sui intentaba entablar comunicación o negociar, él se demoraba deliberadamente. Respondía tarde. Enviaba mensajes vagos, dando largas, haciéndoles creer que la victoria estaba casi al alcance. Un poco más, lejos. Seguía avanzando. Parece sencillo, pero requirió una disciplina increíble de sus propias tropas. Piénsenlo. Su ejército ve al enemigo presionando con fuerza, y tienen que retirarse una y otra vez, sin entrar en pánico, sin romper filas. Es justo lo contrario de lo que la mayoría de los comandantes habrían hecho. Pero esa disciplina fue el pegamento que mantuvo unida la trampa. A medida que la vanguardia Sui seguía avanzando, más de 300.000 hombres, solo en ese grupo frontal, se expandieron tanto más allá de su apoyo de suministros que toda la formación se desgastó como una goma elástica desbordada. Y cuando una fuerza tan grande supera sus recursos de comida, agua y comunicaciones, el tiempo empieza a correr. Y Eulji lo sabía. En lugar de huir, esconderse o jugar puramente a la defensiva, Eulji usó su propia capital, Pyongyang, como cebo. Dejó que los comandantes Sui la vieran casi al alcance, justo en su línea de visión. Las murallas, las puertas, la meta, casi alcanzada. Imaginen marchar a cientos de miles de hombres hambrientos y exhaustos y finalmente ver la capital enemiga justo frente a ustedes. En ese momento, darse la vuelta fue como admitir que habían arruinado toda la campaña. Así que los Sui siguieron avanzando a pesar de que la logística se derrumbaba bajo sus pies. Mientras tanto, Eulji seguía enviando breves notas corteses a Yu Chongwen. Promesas de rendición, ofertas de negociación, vagas insinuaciones de que estaba dispuesto a rendirse. Pero cada mensaje avanzaba con la lentitud justa y decía lo justo para mantener a los comandantes Sui a la defensiva, viendo cómo su ejército se debilitaba día a día. Y mientras ambos bandos daban vueltas en torno a lo que querían, uno esperando la rendición, el otro el colapso, permítanme mostrarles por qué el río Salsu, hoy conocido como Chongchon, se convirtió en el escenario perfecto para una de las mayores derrotas militares en la historia del este de Asia. No fue 105, solo mala suerte para los Sui. Al observar el terreno, la profundidad del agua, los estrechos valles, la llanura aluvial,
Todo cobra sentido, casi demasiado sentido. Imaginen el Chongchon. En ciertos tramos, el río se ensancha, pero la sección clave donde ocurre la emboscada se encuentra entre cuellos de botella naturales. Riberas estrechas que obligan a un ejército a formar una línea larga y estrecha. Hay pendientes pronunciadas en algunos lugares, marismas poco profundas en otros, y luego ese punto estrecho donde miles de hombres solo pueden cruzar en un hilo lento y constante. Ahora, a eso se suma el cansancio de los soldados, las armaduras pesadas y los caballos hambrientos. Ese río era la trampa perfecta. Eulji Mundeok eligió Salsu porque sabía que la vanguardia Sui tenía que cruzarlo de camino a casa. Todo se estrechaba hacia ese único cruce como un embudo gigante tallado por la naturaleza misma. Si los Sui querían sobrevivir, debían pasar por ese único punto. Y Eulji se aseguró de que ese punto fuera un infierno. Ese fue el momento en que una derrota militar normal se convirtió en una catástrofe absoluta. Mientras los Sui iniciaban su retirada, cansados, hambrientos y al límite de sus fuerzas, las fuerzas de Goguryeo rompieron una presa o estructura de control de agua que había estado reteniendo una enorme cantidad de agua río arriba. Y una vez que la compuerta se derrumbó, el río se convirtió en un arma. Un repentino muro de agua se estrella contra un ejército que ya ha cruzado la mitad del río. Hombres que cargan entre 18 y 27 kilos de armadura y armas pierden repentinamente el equilibrio. Los caballos se desploman. Los carros de suministros vuelcan. La retaguardia del ejército avanza, sin saber qué ocurre al frente. Toda la formación se retuerce en el caos. Y aquí está la parte que realmente demuestra el ingenio de Eulji Mundeok. No tuvo suerte. Goguryeo claramente había preparado el cruce de Salsu con meses, quizás incluso años de antelación, como un embudo mortal ideal. Recordemos que Goguryeo, en los siglos VI y VII, era famoso por sus sistemas de control de agua. Construyeron diques de madera y tierra, embalses agrícolas, compuertas y estructuras de bloqueo temporales. Estos están registrados en el Samguk Sagi y confirmados por la arqueología. Así que en Salsu, lo que probablemente construyeron fue una presa de tierra reforzada con madera, una compuerta para contener el agua de lluvia acumulada, o incluso un terraplén temporal para el control de inundaciones agrícolas. La parte alta del río se estrecha hasta convertirse en un cuello de botella natural, un lugar perfecto para retener agua. Algo lo suficientemente resistente como para almacenar una gran cantidad de agua, pero lo suficientemente débil como para que los soldados pudieran romperlo en cuanto se diera la señal. Cuando se libera repentinamente el agua almacenada a través de un canal estrecho, no desciende como una suave oleada, impacta como un mini tsunami. Por lo tanto, el desastre de Salsu no se debió simplemente al agotamiento del ejército Sui ni a los errores de sus comandantes, aunque estos, sin duda, contribuyeron. Y en tan solo unos minutos, un río se convierte en una licuadora. Por eso la tasa de bajas no era normal, ni de lejos. Una batalla tradicional podría matar al 10%, quizá al 20% si la cosa se pone fea. Pero una tasa de bajas del 99%, eso te dice de inmediato que no fue un combate cuerpo a cuerpo. Fue pánico, ahogamiento, hombres atrapados bajo el lodo, aplastados bajo troncos o arrastrados río abajo sin posibilidad de salir nadando. Cuando la formación finalmente se desintegró, los supervivientes, empapados, exhaustos y medio en estado de shock, se toparon con las fuerzas de emboscada que los esperaban en la otra orilla. De los 305,000 soldados Sui en la vanguardia, 302,000 nunca lograron regresar. Solo 2,700 sobrevivieron. Son cifras como estas las que cuentan la verdadera historia. Esto fue la aniquilación.
Al ver la famosa cifra de la batalla de Salsu, 302.000 soldados Sui muertos, el primer instinto es preguntarse, ¿es posible que sea real? Y, sinceramente, ahí es precisamente donde debe empezar cualquier investigación seria. Así que, volvemos a la fuente principal, el Zhishitongjian de Sima Guang, una extensa recopilación histórica que unió registros anteriores, documentos judiciales e informes militares. Pero aquí está la cuestión. Sima Guang vivió cientos de años después del evento. No tenía registros recientes del campo de batalla. Trabajaba con textos que ya habían pasado por filtros, políticos, agendas dinásticas y mucha narrativa. ¿Fueron estas cifras escritas originalmente por los propios Sui para minimizar su propia incompetencia? ¿O provinieron de escritores posteriores que querían glorificar la victoria de Goguryeo o destacar el colapso de la dinastía Sui? Porque ambos bandos tenían un motivo. Goguryeo tenía todas las razones para convertir Salsu en una epopeya nacional. Destruimos a 302.000 invasores. Es la clase de cifra que construye leyenda. Pero la dinastía Tang, sucesora de los Sui, tenía un incentivo político aún mayor. Querían que todos creyeran que los Sui habían perdido el mandato celestial, que su caída no fue una simple desgracia. Y nada dice, tu dinastía está condenada, como perder casi todo un ejército de campaña tras desperdiciar 1,13 millones de soldados en una campaña catastrófica. Así que, incluso si se redondeara la cifra, incluso si se desviara un poco a través del tiempo, aún refleja algo históricamente real. La escala del desastre fue tan enorme que los cronistas de todas las generaciones coincidieron en que debía registrarse como una destrucción casi total. Y aquí es donde el análisis militar se pone interesante, porque al comparar Salsu con otros famosos colapsos en el campo de batalla, como Carras con Craso, la derrota romana en el bosque de Teutoburgo, o el doble envolvimiento de Aníbal en Cannas, uno empieza a notar algo. Ninguno se acerca a una tasa de bajas del 99%. Cannas devastó Roma, sí. Aproximadamente 50.000 soldados romanos murieron en un solo día, pero decenas de miles lograron escapar. Teutoburgo, 3 legiones aniquiladas, pero los auxiliares y los supervivientes lograron regresar. Carrae, una derrota humillante, pero ni de lejos la destrucción total. Y por eso los historiadores se toman en serio la cifra de 302.000, porque la escala cobra sentido una vez que se comprende la condición del ejército y la naturaleza de la trampa. ¿Esos 2.700 supervivientes? Probablemente eran los que iban a caballo, los oficiales más sanos, los soldados que se encontraban justo a la distancia del río cuando se rompió la presa. Fueron ellos quienes regresaron a paso lento para informar de lo sucedido, trayendo a casa historias tan horrorosas. Cuando ese pequeño grupo regresó y le contó al emperador lo que vio, destrozó la fe que aún tenía la gente en el liderazgo imperial. Es prácticamente posible imaginar el impacto de un ejército de cientos de miles a unos pocos miles de supervivientes, con los ojos hundidos que apenas podían explicar cómo el resto desapareció en minutos. El resto de la campaña, que aún contaba con casi 800.000 hombres, se desmoronó de inmediato. La moral se desplomó. Los oficiales perdieron el rumbo. Todo el plan de invasión del emperador, basado en una superioridad numérica, de repente se encontró con un vacío por el que podía marchar un ejército. Esa pérdida paralizó el sistema militar Sui desde dentro. No se trataba de milicias locales ni guarniciones fronterizas. Era la fuerza de ataque de élite del imperio. Muchos puestos fronterizos de China se quedaron sin tropas para defenderlos. El imperio se quedó vacío de la noche a la mañana. Y entonces se desató el colapso financiero. Hay que recordar que la fuerza de invasión total contaba con 1,13 millones de hombres al comienzo de la campaña. Alimentar, transportar,
Armar y organizar a tanta gente no solo era costoso, sino también económicamente destructivo. Proyectos masivos de trabajo forzado, provincias enteras despojadas de hombres y animales, y la economía al límite. Una vez que el desastre fue innegable, los impuestos subieron, las cuotas laborales se incrementaron, la gente se rebeló y el emperador siguió exigiendo más soldados para nuevas invasiones, como si fingir que nada había cambiado solucionara la situación. Era la receta perfecta para el colapso. Las rebeliones estallaron después de Salsu, porque si eras un simple granjero o un soldado cansado del imperio Sui, podías sentir cómo se formaba el patrón mucho antes de que los funcionarios de la capital admitieran que algo andaba mal. Las comunidades locales comienzan a desmoronarse. Los campos quedan desatendidos. Las familias mueren de hambre y la ira, una ira real y peligrosa, comienza a extenderse. Luego vienen los levantamientos. Una provincia se alza, luego otra, y luego otra. Es como ver cómo las chispas se encienden en la hierba seca. Una vez que empieza, no se puede detener. Y aquí está el verdadero problema. El gobierno de Sui ya no puede sofocar estas rebeliones. No después de perder a sus mejores tropas. No con sus líneas de suministro destrozadas. No con una economía agotada por el coste de movilizar a más de 1 millón de hombres. Y esta cadena de acontecimientos conduce directamente al punto de inflexión que todos recuerdan. El colapso de la dinastía Sui y el ascenso de la dinastía Tang bajo el liderazgo de Li Yuan. Goguryeo no solo ganó una batalla, creó un símbolo. Salsu se convirtió en la prueba de que incluso el imperio más grande del mundo podía ser detenido en seco. Durante décadas, Goguryeo utilizó esta victoria como escudo político, militar y diplomático. Obligó a la nueva dinastía Tang a tratarlos con mucha más cautela de la que habrían tenido de otro modo, y la estrategia de Eulji Mundeok, la retirada lenta, la tierra arrasada, la manipulación psicológica, el uso del control del agua como arma en el campo de batalla, se convirtió en un modelo a seguir. Generales de toda Asia Oriental estudiaron esta campaña. Aprendieron que si el enemigo es más grande, no se le enfrenta de frente. Se usa el tiempo, el terreno, los recursos, la logística. Se deja que su propio tamaño se convierta en su debilidad. Salsu reescribió el mapa estratégico de la península. Definió la forma en que Tang se relacionaba con sus vecinos durante décadas y contribuyó a preservar el equilibrio de los tres reinos, Goguryeo, Baekje y Silla, que mantuvo la región políticamente compleja y ferozmente independiente. Ese es el verdadero legado de Salsu, una única victoria táctica con una enorme sombra geopolítica. Dale a me gusta si aprendiste algo nuevo. Suscríbete para no perderte el próximo episodio. Y si quieres ayudar a que este canal crezca, deja un comentario con la batalla, el imperio o la figura histórica que quieres ver a continuación. Leo todos los episodios y tus elecciones influyen profundamente en mi creación. Gracias por ver el canal y nos vemos en el próximo.